Hola, hola, queridos zafiros, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un capítulo más del Mundo se equivoca, escrito por Shalova. Y bueno, el capítulo anterior vimos a un William pasado de copas y, cómo no, porque como se diría en el tarot, le cayó la torre y el juicio juntos al pobre. Bueno, se puso hasta las manitas que lo tuvieron que sacar de cuervito, como se dice por acá en México, ¿verdad? Ahogado de borracho y con el, ahora sí que remordimiento de las cosas que pudo haber hecho en el pasado y no hizo respecto a Terry y a el fallecimiento de Steer. Fíjense cómo nos vinimos a enterar qué fue lo que ocurrió con Steer y cómo fue que terminaron involucrando a Terry en el suceso que le pasó a Steer cuando él también fue una víctima en ese suceso. Algo bastante doloroso y como le dijo Terry a Albert, tú pudiste haber hecho algo, tú pudiste haberme defendido, tú pudiste haber hablado por mí, tú me conocías bastante igual que Steer y no hiciste nada. Bueno, pues cada quien lo suyo cuando cae la torre y marque el juicio. Así es que ni modo, Albert, vamos a ver qué tiene Shalova para el capítulo de hoy. Saludos hasta Ecuador, querida. Vamos a escuchar qué hay para el día de hoy. Vamos para allá. Nota de la autora. Capítulo de contenido adulto que ha sido ligeramente modificado para que sea narrado en la presente plataforma. Si deseas leerlo tal cual fue escrito, debes hacerlo solamente en la plataforma de Wattpad. Gracias por su comprensión. Ponte cómodo y goza de mi lectura. El mundo se equivoca, escrito por Shalova y narrado para su canal Azul Zafiro, Mayra Solís de Jesús. Abril 2026. Capítulo 17. Una mujer enamorada. Los amaneceres en Lakewood eran realmente hermosos y más cuando reinaba el ruido natural del bosque por donde se mirase. Candice nunca se había destacado por ser madrugadora. Sin embargo, esos días en los que había estado alejada de todos y de todo, se acostumbró a sacarle el mayor provecho a las primeras horas de la mañana mientras el hotel aún estaba en calma. Caminar sobre el pasto humedecido por el rocío mañanero era algo que trataba de disfrutar al máximo antes de que todo se viera invadido por los ruidosos turistas. Mientras caminaba descalza sobre la hierba, su cabeza no dejaba de pensar en todo cuanto había ocurrido. A pesar de que ya había pasado casi una semana desde que llegara a Lakewood, su mano no dejaba de sostener aquella nota que Terry le dejara. La nota era una clara despedida. Sin embargo, Candice la sentía como un tesoro invaluable porque sencillamente venía de él, de su corazón herido. Era su letra, era su amor y su dolor derramado en tinta. Para ella sería el recuerdo perenne de la noche tristemente perfecta, de la última noche que durmió a su lado y aunque no unieron sus cuerpos, pudo sentir cómo sus almas terminaron por entregarse nuevamente. La sensación agridulce que sentía al acariciar la nota era estremecedora. Por un lado, saboreaba el dulce recuerdo de su cuerpo terso y caliente abrazándola toda la noche, besando su cuello y diciéndole lo hermosa que lucía bajo las sábanas, pero por otro lado estaban las letras dolientes que él mismo había escrito, lacerando su corazón una vez más. Siempre serás tú, aunque el destino nos haya dicho que no. No se despidieron a viva voz ni tampoco hizo falta la delicada rosa que él dejó sobre su cama, y las letras que la acompañaron era suficiente para entender su silencioso adiós. Las manecillas del reloj no perdonan a nadie, ni mucho menos a las almas melancólicas. Como siempre ocurría con ella, el tic-tac del reloj le decía que la hora de regresar a su mundo estaba cerca, así que decidió ir a su habitación y desayunar ahí sin el bullicio constante de ir y venir de los huéspedes. Adelante. Hola, bonita, ¿puedo pasar? Anthony, por supuesto, pasa. Adelante.
Te busqué en el salón comedor, pero el personal me ha dicho que has preferido refugiarte aquí como una ermitaña. Oye, ¿acaso crees que tengo cara de viejo montañoso? Para nada, mi bonita. Sigues siendo la chica más linda de Lakewood, pero tu carita me dice que algo ocurre. Dime, ¿tienes problemas con tus padres porque decidiste tomarte estos días y no aparecer por la constructora? ¿O tal vez problemas con el innombrable? Ay, algo así. Por el trabajo no tengo mayores problemas. Hablé con papá y me ha dicho que él se encargará de todos los pendientes mientras yo no esté. Pero no sé qué mosca le ha picado a mi madre. Insiste en que debo regresar de inmediato. Dice que tengo un evento importante que atender y yo ni siquiera sé a qué se refiere. Bueno, puede ser que William haya ido a buscarte y los esté martirizando tratando de averiguar acerca de tu paradero. ¿Les dijiste a tus padres que estás aquí? No. Solo los llamé para que estén tranquilos, pero omití decirles dónde estoy. Aún no tengo ganas de hablar con él. Ah, a veces quisiera agarrar a William del cuello y darle su buen escarmiento. Puede ser mi tío, pero a veces pienso que eso de ser el amo y señor del Emporio Arley le ha nublado la razón. No, Anthony, nada de esto es culpa de William. Él solo ha sido un buen hombre que estuvo ahí cuando me estaba desmoronando. El que me ayudó en todos los sentidos y yo no puedo. El joven acarició las mejillas de la chica con verdadera ternura al percatarse de que sus ojos estaban algo apagados. Le causaba tanta pesadumbre observar la tristeza dibujada en el rostro de su amiga, exactamente la misma tristeza que noches atrás vio en el rostro de Terence. Por más que daba vueltas a ese dilema, no entendía el motivo real que sujetaba a Candice a no romper con un compromiso que a todas luces no le hacía bien. ¿Qué la ataba a William? ¿Agradecimiento? ¿Lealtad? ¿Por qué razón su corazón estaba dividido en dos? Se cuestionó. Ay, bonita, si tan solo pudieras ver tu rostro sin máscaras, tal cual lo veo yo en este preciso momento, te darías cuenta que eres una mujer enamorada de una sola persona y ese no es William. En fin, te dejo para que desayunes a gusto y sin molestias. No olvides que cuando tú desees regresar tendré un auto disponible para que te lleve de regreso a casa. Gracias, Anthony. Con una taza de humeante café entre sus manos y cargada de emociones guardó su preciada nota a buen recaudo, e instintivamente su mirada se fijó en el delicado florero sobre la peinadora, y como por si fuera arte de magia su semblante cambió. Ahí rebosante de agua fresca estaba su rosa, la misma que a pesar de los días transcurridos aún lucía radiante y hermosa. Es más, había pasado de ser un delicado botón a abrir sus pétalos al sol, como si gritara a todo pulmón: «¡Estoy viva!», aunque me hayan arrancado de un tajo. Acarició suavemente los pétalos de la rosa, teniendo cuidado de no dañarla, simplemente apreciando su belleza natural y el sutil aroma que aún estaba presente, y de repente un nuevo monólogo salió de sus labios. Eres una bella rosa y has abierto tus pétalos hermosamente, ¿sabes? Terry tiene ese efecto embellecedor en todo lo que toca. Él suele pensar que es el chico de la mala suerte, pero no es cierto. Aunque él no lo crea, es él quien trae luz a todo lo que toca. Steer, su madre, el señor Byers, incluso su miserable padre y yo misma somos diferentes desde que él entró a nuestras vidas. Mírate. A pesar de estar cortada y atrapada en un florero, te ves radiante, y estoy segura que él te escogió con mucho amor. Era extraño, pero por un momento se identificó con la delicada rosa. Se sentía fresca y viva por el simple hecho de que él la había acariciado, y aunque estuviera cautiva por el más fino de los floreros, se sentía viva solo por él. De pronto, un pequeño pero hermoso pétalo se desprendió de ella, cayendo sobre la superficie. Era el ciclo natural de la flor. Pero Candice no supo el por qué ese detalle la hizo sonrojar y volar al pasado. Por un momento se vio a ella misma siendo una chiquilla de 17 años, perdiendo el más hermoso de sus pétalos. Flashback. Nuevamente el verano estaba a las puertas y los muchachos ya planeaban su viaje de vacaciones hacia Lakewood. Esta vez solo irían por pocos días, ya que Terence y Archie empezarían su proceso universitario y Steer estaba al tope con su carrera.
Pero el rubio no era novedad empezar sus estudios en Harvard, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, pues para eso se preparaban los miembros de la familia Arlight. Pero Terence, la situación pues era diferente. Por su escasa economía era casi imposible acceder a estudios superiores y mucho menos en una universidad de prestigio. Pero gracias a sus altas notas, a las recomendaciones de la hermana Gray y a la de varios maestros más, logró obtener una beca completa en la Universidad de Chicago, llenando de extrema felicidad a su grupo de amigos. Pero como suele suceder en la vida, los triunfos de unos resultan ser el trago amargo de otros, y ese era justamente el caso de Lisa, que, debido a su envidia, procuraba todo el tiempo incordiar a Candice. ¿Cuál es tu problema conmigo, Elisa? ¡Ash! Habló Candy, la niña tonta y fea del colegio. Mira, niñita, yo no tengo problemas contigo. Es más, desde que terminé con el idiota de tu hermano, ni siquiera te presto atención. Perfecto. Entonces ignórame como yo lo hago contigo. Lo que no entiendo es por qué siempre buscas la manera de fastidiarme. Decirte las verdades en tu cara no es fastidiarte, es honestidad. Realmente eres tonta y no entiendo por qué el colegio te escogió a ti para la publicidad de la televisión. A ti solo te quedan bien las botas y los ladrillos cual albañil en obra. Solo eres una tontarrona que se cree especial porque tiene un novio muy guapo e inteligente. Obvio que me siento especial. Primero, las botas me quedan divinas porque yo no tengo patas de alambre. A mí sí me lucen. Y segundo, porque Terry realmente es guapísimo. Repito, ¿acaso noto algo de envidia en tus palabras? ¿Envidiarte yo a ti? Por favor, Granchester es solo un antojo que en cualquier momento voy a saborear. No me digas. Que yo sepa, hasta ahora tus siliconas no han funcionado para atrapar a Terry. Insisto, ¿acaso me envidias? Ya te dije que solo es un pequeño capricho. ¿Cómo crees que podría envidiarte a tu noviecito, el pobretón del colegio, si prácticamente estudia gracias a las obras que dejamos nosotros, las personas de prestigio y alcurnia? Los tipos como Granchester están destinados a cumplir nuestros caprichos y vivir de las migajas como los perros en los callejones. Y tú tienes mucha experiencia en comportamientos de perras, ¿verdad? Digo, porque hablas con mucha seguridad sobre cómo ser una migajera. ¡Estúpida! Estúpida será la más vieja de tu casa. Mire, Lisa, ya me hartas con tus pataletas de niña rica. Sabes de sobra que Terry se merece esa beca por toda la dedicación que ha puesto en sus estudios, y es muy loable que su esfuerzo sea reconocido por el colegio, muy diferente a otras personas cabezas huecas que viven únicamente porque el cerebro les funciona en automático. Pero en el cerebelo seguramente les pasa algo raro. ¿Cómo te atreves a decir que tengo un cerebelo? Lo dicho, debe ser que el tinte rojo ya te quemó las escasas neuronas que te quedaban. ¡Tonta! Pero ya veré tu cara de frustración cuando Granchester te deje por una universitaria. ¿Sabías que allá hay auténticas perrillas que sí saben seducir? Muy pronto él ya no tendrá tiempo para ti, te olvidará. Porque déjame recordarte que tú solo eres un amorcillo colegial. Además, eres bastante simplona, insípida y sosa. Para un tipo como él, de seguro ni siquiera te toca como hembra porque no le provocas en lo más mínimo y solo está contigo por interés. ¿Cómo puedes estar tan segura de eso? Oh, ya. Seguramente debe ser por tu vasta experiencia probando camas ajenas. Candice le dio la espalda y se marchó dejando a la pelirroja escupiendo un puñado de improperios que ya ni le importaban. Pero no se podía autoengañar. Lo cierto era que esa ponzoña lanzada por Elisa sí había aguijoneado su ego femenino. No dudaba que Terence la quería de forma sincera, pero sí le molestaba el hecho innegable de que los días a su lado estaban por culminar. Una vez que él ingresara a la universidad, su vida daría un giro enorme donde ya no habría tiempo para ella, y más cuando su papá ya tenía planeado enviarla a estudiar al MIT en Massachusetts. Había escuchado
por boca de su hermano Jimmy, acerca de las fiestas descontroladas de los chicos en tan mentadas fraternidades universitarias y de cómo tenían mujeres hermosas a montones. ¿Acaso ella era tan insípida como lo decía Elisa, porque hasta ese momento Terry no le había hecho el amor? Tal vez no era suficientemente atractiva a los ojos de él, o es que realmente las chicas universitarias llamaban tanto su atención y ella solo era una insípida muchacha colegial. ¡Demonios!, masculló. Prefirió ya no atormentarse con supuestos. Mejor ir a pensar en las maravillosas vacaciones que pronto llegarían para pasarla juntos. Sin embargo, en la soledad de su habitación no dejaba de mirarse en el espejo. Al observar los rizos rebeldes de su larga cabellera atada y dos coletas, le hizo pensar que su imagen era más de una niña de escuela que de una chica audaz de secundaria. Ay, ¿será que mi cara pecosa y mi pequeña nariz son demasiado infantil? Tal vez estas coletas ya lucen muy tontas para él y este uniforme tan bobo y sin gracia. La muchacha miraba una y otra vez su figura en el espejo y por primera vez las palabras de Lisa la habían golpeado. Sabía que no era una chica fea, al contrario, era linda, tenía una cintura pequeña, un trasero aceptable y un busto firme y bonito, pero a decir verdad estaba lejos de tener las enormes siliconas que muchas de esas chicas maduras bamboleaban sin cesar. Se sonrojó al recordar las muchas ocasiones en las que Terry la había acariciado y besado más allá del decoro. Incluso recordó aquella tarde en la que en medio de sus juegos casi se pasan de atrevidos en el cuarto de la lavadora. Pero ahora estaba confundida y, por qué no decirlo, atormentada. Le quedaba la amarga sensación de que en aquella ocasión él se había detenido más por falta de ganas que por faltarle el respeto o por el decoro. Carajo, creo que sí soy una niña simplona. Terry, ¿qué pasará con nosotros cuando te marches a la universidad y tengas a todas esas pechugonas frente a ti? ¡Ay, mierda, me olvidarás! Y lo peor es que ni siquiera tendremos este último verano completo para estar juntos. La muchacha se tiró en su cama y abrazó a su peluche favorito, pensando en que prácticamente le quedaban pocas semanas para disfrutarlo junto a él, porque después vendría la mudanza al campus y el muy probable adiós definitivo en su amorío colegial. Ante ese panorama, se propuso a toda consta conseguir el permiso de su padre para estas últimas vacaciones colegiales. En la actualidad, la Universidad de Chicago utiliza un sistema de trimestres académicos, no de semestres. Cada trimestre dura 9 semanas, seguido de un periodo de lectura y exámenes finales. Por lo tanto, no hay una fecha de finalización única para el año académico completo, sino que cada trimestre tiene su propia fecha de finalización, incluyendo el periodo de exámenes. Por ese motivo es que Terrence no se podía permitir unas vacaciones extendidas, así es que esas pocas semanas de verano eran esperadas con gran entusiasmo, pues los viejos amigos se volverían a reunir después de muchos meses sin verse, y más aún cuando tenían planeado asistir a un concierto de bandas de heavy metal. La algarabía nuevamente reinaba entre ellos, como cuando fueron sus primeras vacaciones, a pesar de que en aquella ocasión Terrence quedó seriamente reprendido y amenazado por el señor White cuando Candice regresó con la pierna lastimada. Ya dije que no. Pero papá, ni siquiera son muchos días, solo es un fin de semana. Por Dios, hija, ¿no te basta con tener esa cicatriz en tu pierna que ya te preparas para otra pierna rota? Ay, papá, eso fue un accidente. Te prometo que esta vez no montaremos a caballo. Solo asistiremos al concierto de bandas de rock y listo. Estoy de regreso. ¿Concierto de bandas metaleras? Mucho peor. En esos lugares ocurre de todo. Los muchachos no tienen freno, beben, fuman, se drogan y quién sabe qué otras barbaridades hacen mientras escuchan a esos greñudos gritar a todo pulmón. Papá, sabes perfectamente que a Terry no le gusta beber y siempre me ha cuidado bien. Recuerda que así lo hizo cuando me llevó al concierto de BTS porque el idiota de Jimmy no me quiso acompañar. Ándale, papi, esta vez es el turno de él. Es su música favorita y de verdad todos queremos ir. Sus bandas colegiales que tocan super mega wow. Caramba, hija. Si ese muchacho te pidiera ir de visita al mismísimo infierno, ahí estarías en primera fila comprando el boleto de ida sin retorno.
Porfis, papá. Incluso Steer vendrá desde tan lejos solo para probar su nuevo experimento con todos nosotros reunidos en el concierto. Yo no puedo faltar. La abuela Marta miraba aquella conversación con una sonrisita socarrón en su rostro. No podía creer que su hijo le pusiera tantas trabas a Candy cuando él mismo, en su juventud, se había escapado de casa para asistir a los conciertos de Elvis Presley, metiendo una vez más su cuchara para abogar por la pequeña pecosa, dijo. Vamos, hijo, no te pongas con remilgos, déjalos disfrutar de su juventud. Tal parece que la vaca no recuerda cuando era ternera. ¿Ya olvidaste las veces que te escapabas para ir a ver al patilludo de Elvis Presley? Además, ese muchacho Granchester ha demostrado ser un buen chico. Es serio y muy responsable. Déjalos que vayan a ese concierto. Pronto él se marchará a la universidad y pues dejarán de verse por muchos meses. Caramba, mamá, pareces el abogado del diablo. Yo no sé qué te ha hecho ese chico, pero siempre andas intercediendo a su favor. Me cae bien, tiene un buen corazón y por sobre todo me gusta cómo quiere a mi Candy. Anda, hijo, dale permiso a tu hija porque puede que este sea su último verano entre amigos. Ay, está bien. Puedes ir, Candy, pero no quiero saber que regresas lastimada porque a ustedes se les ocurrió hacer alguna travesura. Gracias, papá. Y así fue como esas vacaciones se convirtieron en la puerta de entrada para que la muchacha viviera uno de los momentos más sublimes de su juventud, un momento que siempre quedaría tatuado en su corazón. El bullicio en el concierto era apabullante. Un enorme escenario se desplegaba ante ellos de manera impresionante, pues el juego de luces bailaba como si las mismas estrellas iluminaran la plataforma. La algarabía del público era ensordecedora y por demás contagiosa, pues cada banda que se presentaba dejaba el alma en el escenario, logrando que la euforia total se apoderase de los asistentes. El grupo de amigos parecían no cansarse de brincar y corear las canciones a todo pulmón. Prácticamente se podía respirar adrenalina en cada uno de ellos, en tanto que sus pieles no dejaban de vibrar con cada nota, con cada fantástico solo de guitarra que los músicos le arrancaban a las cuerdas, ni que se diga del fuerte golpeteo de los tambores. Los exaltaba cada vez más, llevándolos a sacudir sus melenas como si en ello liberaran toda la energía. It's my life, it's no never, era el grito de los muchachos mientras sus manos se agitaban en lo alto, expresando con toda su energía que querían vivir al máximo sus emociones. En ese momento el cielo era el límite. El clímax llegó cuando Steer, con una sonrisa de oreja a oreja, dio rienda suelta a su experimento. Usando un casco especial y unas extrañas botas, logró elevarse tan alto que comenzó a volar por el escenario sin una cuerda que lo sostuviera. Los músicos no pararon el concierto, es más, las guitarras dieron su mejor sonido electrizante mientras el intrépido extraño sobrevolaba con gracia sobre la multitud. Todos pensaron que ese acto era parte del show y la gente vibró más cuando el muchacho empezó a realizar varias piruetas en el aire. Como era de esperarse, la diversión llegó a su fin cuando Steer aterrizó estrepitosamente sobre el escenario, llevándose consigo gran parte de la escenografía. Todos corrieron a auxiliarlo y estuvieron a nada de ser atrapados y arrestados por los guardias de seguridad, pero nuevamente salieron corriendo en franca huida, incluyendo al inventor, que literalmente salió volando de entre los escombros. Aquella noche fue tremendamente especial para todos, pues una aventura más se sumaba a su largo repertorio de travesuras escolares. Sin embargo, para la pareja de enamorados, lo que empezó como una intrépida aventura estaba por terminar en un escenario bastante excitante, por decirlo menos. Reunidos en la sala de la enorme casona, los muchachos no dejaban de parlotear sobre el vibrante escape que había protagonizado. Steer, a pesar de encontrarse algo golpeado, se sentía más que orgulloso de su último experimento. No hacía más que imitar su intrépido vuelo, provocando carcajadas entre sus amigos. Aparentemente todos reían y estaban felices por la travesura cometida. Sin embargo, había una extraña tensión entre la rubia y el castaño que supieron disfrazar muy bien del ojo curioso del resto.
La madrugada los sorprendió en medio de pláticas y risas, pero como era de esperarse, el cansancio hizo mella en ellos. Prácticamente arrastraron sus pasos, cada uno se fue retirando a su respectiva habitación para seguir soñando con la espectacular aventura. Pero no todos estaban dominados por el sueño. Mientras los muchachos dormían, había uno que no podía pegar ni el ojo. Terence no dejaba de dar vueltas en su habitación como si un dilema se le estuviera llevando en peso. Su mente pensaba una y otra vez en todo lo que había ocurrido con su novia en pleno concierto, pero lo más desconcertante había sido el pedido que saliera de los sutiles labios femeninos. Con su cabeza hecha una chimenea por las emociones contenidas, se repetía una y otra vez: «Me lleva el demonio, ¿y ahora qué hago? ¿Me quedo aquí o la busco? ¿Qué hago?». Y es que sus dudas no eran en vano. Su pecho aún palpitaba con el mero recuerdo de lo que sucedió cuando el concierto había estado en todo su apogeo romántico y ellos, con los corazones al límite, sin titubear, habían arrastrado a la chica bajo el graderío y en uno de esos rincones ocultos la había besado con la vehemencia que sus cuerpos adolescentes exigían. La atmósfera era sublime e ideal para el romance, pues la música de Aerosmith prácticamente los envolvía y el griterío de los asistentes no los dejaba pensar con coherencia ni claridad. Peor arrepentirse de sus actos en tan escasos minutos. De pronto lo impensable ocurrió. En medio de ardorosos besos y caricias compartidas, las lágrimas acudieron a ella y sus palabras lo desarmaron. Pasó de estar en la cúspide de la gloria a sentirse al borde del abismo sin saber qué contestar. «Terry, yo no quiero que te vayas, no quiero que nuestro tiempo acabe así, no quiero alejarme de ti, no quiero». Él estaba consternado, no sabía qué decirle ni cómo contener su llanto, pues estaba a solo un par de semanas de mudarse y era una verdad innegable que el tiempo de ellos se agotaba. Él tenía que seguir su camino y a ella tarde o temprano la enviarían a Massachusetts, tal como el señor White se lo había anunciado muchas veces. Él tampoco quería separarse de ella ni pensar en lo difícil que ahora sería mantener una relación. «Amor, no hables de tiempo, no quiero pensar en qué pasará mañana, solo quiero vivir el presente contigo». «Pero me olvidarás, no habrá nada de mí que recuerdes. ¿Crees que recordarás estos besos tontos infantiles que nos damos? No. En la universidad me reemplazarás por esas rubias de bocas operadas. Terry, yo me muero por besarte diferente. Quiero dormir contigo, quiero aprender lo que es el amor contigo». «Candy, yo ¿acaso soy fea para ti? ¿No te gusto como mujer? ¿Pero qué dices? ¿Te volviste loca? Eres lo más hermoso que he tenido en mi vida. Tú ni te imaginas lo que haces en mis sueños. Yo... Ella no lo dejó continuar, simplemente se puso de puntillas y enredó sus manos en la oscura cabellera para instar a que la besara, a lo cual él para nada se negó. Encendido como estaba, la boca masculina ya no se conformó con el sabor de los cálidos labios hinchados por haber sido mordidos a placer, sino que osadamente apretó sus glúteos de la muchacha. De forma descarada empezó a lamer su cuello y la pequeña porción de piel que la abertura de la blusa dejaba ver, definitivamente un territorio no explorado que él estaba deseoso de probar. Sabía perfectamente que se estaba actuando como un desvergonzado, pero era muy difícil detenerse. Ni siquiera las severas advertencias del señor White lo estaban frenando. La muchacha había sido su obsesión, su hermoso tormento desde que la conoció, y ahora era un hecho de que estaba perdidamente enamorado de ella, así que no hizo más que dejar a un lado la razón y degustar de la inocencia que ella le ofrecía. Si las luces de las poderosas linternas y los silbatos de advertencia de unos vigilantes no los hubiesen sorprendido, en ese preciso momento él estaría en una comisaría de policía detenido por faltas a la moral, y definitivamente ella estaría siendo llevada de retorno a casa de sus padres después de una buena reprimenda de algún oficial de policía.
En medio de su habitación daba vueltas sin saber qué hacer. Había escrito cientos de mensajes en su celular para ella, pero terminó por borrarlos todos porque ninguno expresaba lo que sentía en ese momento. Literalmente sentía que su cuerpo entero le quemaba y su cabeza solo lanzaba monólogos estúpidos ante la imagen excitada de Candice. Apretó sus puños recordando el dulce sabor de la suave piel y lo loco que esa chica lo ponía. Era cierto que ya antes había sido algo atrevido con sus besos, e incluso había rozado las curvas de su cuerpo, pero esa noche era la primera vez que su insolencia rebasaba los límites. Estaba harto de calmar sus impulsos masculinos bajo el chorro del agua fría, y ahora sería mucho más difícil después de que ella le hablara del tema. Era definitivo, estaba locamente enamorado de Candice y no había noche en la que no soñara con su cuerpo desnudo, pero sentía que ella no era una chica para tener solamente un revolcón alocado de una noche. Ella era una mujer para amarla correctamente hasta el fin de sus días. No debo ser un idiota, se decía para sí mismo, y es que no podía ser tan zángano para quitarle su virtud y luego irse a la universidad y terminar su romance como si nada hubiese pasado. Con el corazón en la mano fue en búsqueda, sin saber cómo diablos entraría a su habitación, ni qué mismo le iba a decir. Hizo lo que normalmente hacía en la casa de Chicago, escaló por los laterales y entró por la ventana. La oscuridad no era el peor de sus problemas, sino identificar en cuál de las camas estaba durmiendo su pecosa, pues para su desventura las chicas decidieron compartir una sola habitación. Con un solo paso en falso, o el menor ruido ocasionado, y se podía dar por muerto, pues seguramente Karen lo golpearía con lo primero que encontrara a su paso. Por más que espió sigilosamente en cada cama, no había rastro alguno de la rubia. Confundido por no encontrarla ahí, decidió salir y hurgar por la mansión. Con la habilidad de un gato bajó los escalones de puntillas hasta que la tenue luz que provenía desde el corredor llamó su atención. Escurriéndose cual sombra se dirigió hasta donde el haz de luz lo llamaba y, para su sorpresa, encontró a la rubia en la cocina comiendo helado de un enorme bote. —¿Candy? —Terry, ¿qué haces aquí? —Bueno, yo no podía dormir y salí a buscarte. Necesitaba verte. La joven tragó en seco ante esa confesión. Ella tampoco había podido conciliar el sueño, ni por más larga que hubiera sido la ducha que tomó, más aún cuando él no había hecho el menor intento de decirle algo después del concierto. Presa del insomnio, decidió bajar a atiborrarse de helado, como era su costumbre cuando algo la sobrepasaba. Por un momento se avergonzó de su atuendo, pues solo vestía una camisola rosa de conejitos que a duras penas tapaba su torso. Con un torpe movimiento trató de esconder sus pies y arreglar en algo su cabello, pues calzaba unas diminutas medias de chistoso diseño y su cabello estaba atado en un par de coletas algo chorreadas, y para rematar, su boca representaba las irrefutables huellas de todo el helado de chocolate que se había ingerido. Más estúpidamente infantil no podía estar, y lo peor de todo era que justamente él la había pillado así. No obstante, lo que era estúpido para ella, para él era lo más dulce y erótico que había visto a sus 18 años. ¿Cómo una chiquilla podía verse tan linda y sensual con una ridícula bata de conejitos?, se preguntaba el castaño. Si la vida lo estaba poniendo a prueba, pues literalmente ver a Candice con sus piernas desnudas era la tortura más deliciosa que sus pupilas podían experimentar en ese momento. Él no era un niñato. A su edad ya había experimentado el placer, ni qué decir de la maestra que lo introdujo en las artes eróticas. En otras palabras, no era un santo, pero tener en su delante a una chica como Candice lo aturdía. La muchacha era hermosa en todos los sentidos, y como cereza del pastel era su novia, pero honestamente no sabía cómo diablos comportarse en esa situación. Se acercó a ella y antes de que la joven pudiera dar explicaciones del porqué de su insomnio, la tomó entre sus brazos, acarició con deseo contenido los delicados labios y luego la besó con desenfreno. Su boca hambrienta saboreó
el resto de helado que aún quedaba en la comisura de la pequeña boca femenina. De pronto su cuerpo pidió más que simple besos. Quería sentirla cerca, muy cerca, explorar su talle, su piel, así que la tomó por la cintura y la alzó en vilo para que la joven enrollara sus piernas alrededor de su cuerpo y pudiera degustar de ella con mayor facilidad. Con la mente nublada por el roce de las pieles y los deseos a flor de piel, le susurró: Candy, me tienes como un loco y no sé qué hacer con todo esto que me quema por dentro. Terry, ¿y si solo me besas como lo hiciste en el concierto? ¿Estás segura? Si te toco como lo hice, yo no podré dar marcha atrás. Pero yo no quiero que des marcha atrás. Solo bésame. La muchacha cerró sus ojos y dejó que él devorase sus labios sin freno ni restricciones. En ese momento la pared sobre la cual estaba apoyada y los brazos de él se convirtieron en una deliciosa prisión de la cual no quería ser liberada. Sintiendo que los húmedos besos ya no eran suficiente alivio para sus ardores, el muchacho cargó con ella hasta su habitación. De pronto sus manos vacilantes se encontraron acariciando la silueta de ella en medio de la penumbra de forma torpe, pero anhelante. Era como si entre sus dedos se tejiera un nudo hecho de anhelos prohibidos que sólo ella podía liberar. Sin embargo, no hubo necesidad de palabras ni permisos, pues cada beso era un incendio contenido. El corazón de la joven palpitaba a mil, presintiendo lo que estaba a punto de ocurrir, pero ya no podía negar más su necesidad de saber lo que era sentirse amada por el chico de sus sueños. La tenue luz se coló por la ventana, fue el marco perfecto para que él se deleitara con la figura femenina. Solo en sus sueños más locos e incidentes ella ya había sido suya, pero tenerla así, temblando entre sus brazos y deseosa, era una sensación indescriptible, casi mágica. Acarició su rostro con suavidad y ternura, permitiéndose avanzar por la curva de su cuello. Con cautela deslizó los tirantes de la camisola, descubriendo el cuerpo semidesnudo de la muchacha, protegido tan solo por una braga de encaje rosa. El pecho de la joven subía y bajaba con intensidad ante la mirada penetrante de él. Por un momento dudó de su cuerpo adolescente y quiso cubrir la desnudez de sus pequeñas curvas, pero él no se lo permitió. Él quería llenarse de ella. ¿En qué momento la dulce chiquilla de coleta se había convertido en una joven tentadora?, se preguntó. Sus ojos no dejaban de apreciar su belleza, de verla con esa forma embobada que se suele tener a los 18 años. ¿Sería un demonio si se atrevía a probar el dulce néctar de la muchacha?, se cuestionó. Por un momento quiso tumbarla sobre la cama y fundirse en su cuerpo con un solo impulso, pero ¿cuántas veces había soñado con ese momento? Sin duda muchas noches, y en todos sus sueños ella era suya de forma volcánica y voraz, pero ahora que la tenía a su merced, sus sentimientos eran otros. La amaba demasiado y no quería solamente poseerla, realmente quería hacerle el amor. Mientras acariciaba su torso desnudo, se dio cuenta que podía dibujar sobre su cuerpo las líneas del amor sin haber pecado en ello, porque el amor no podía ser un pecado ante los ojos de los que se aman de verdad. Entre susurros subidos de tono y mordiscos eróticos, poco a poco fue ganando terreno. Con delicadeza soltó los listones de la rubia cabellera, dejando que éstos cayeran al piso como si fueran los pétalos de una rosa madura, para luego despojarla de su último escudo y descubrir su total desnudez. Observar el rubor de sus mejillas era por demás exquisito, ni qué decir de los tiernos gemidos de la joven mientras él invadía la tierna carne virginal. La intromisión era nueva y dolorosa. No obstante, el pedido silencioso era no detenerse, y así lo hizo. Las pequeñas manos apretaban las sábanas en tanto que él saboreaba la miel de su cuerpo desnudo y dispuesto. Si Lucifer quisiera cargar con su alma, él se la daría gustoso, pues en ese momento no había mayor delicia que disfrutar de los rosados botones femeninos que rogaban por su atención. Aquel cuerpo pequeño y delicado se rendía a sus besos y caricias como se rinden los prados verdes a los rayos del sol. Las iridiscentes lagunas seguían férreamente cerradas, negándose a reflejar el deseo que la consumía hasta que él la instó a abrirlas. Abre tus ojos, mi dulce amor. Quiero que me mires cuando tu corazón hable por ti, cuando por fin te haga el amor.
Ella tembló ante su pedido, pero así lo hizo. Lo miró turbada y deseosa cuando lo vio romper el empaque del condón y colocárselo con experticia. Definitivamente él sabía lo que hacía. Tragó en seco cuando se tumbó sobre ella y su instinto de mujer lo recibió con la candidez y dulzura de sus cortos años. Muchas veces había fantaseado con Terry sobre su cama y entregarse a él, pero verlo desnudo como un hombre en toda la extensión de la palabra era de lo que más había imaginado. Por un segundo las advertencias de su abuela llegaron a su mente, pero pensó que no había pecado ni culpa en la entrega de dos almas que, según ella, habían nacido para estar juntas. El muchacho recorrió con la yema de sus dedos el arco de la espalda, una caricia tan sutil que parecía un susurro sobre la piel. Ella cerró los ojos, entregándose por completo al calor que emanaba de su cercanía. Los cuerpos se arquearon para acoplarse en un delicioso y acompasado ritmo que poco a poco fue dejando atrás la inocencia para tomar a manos llenas la exquisitez de la entrega. Con la adrenalina inundando el torrente de la joven, la alzó en vilo y la empujó hacia su cuerpo, arrancando de ella un gemido. «Lo siento, mi amor», le susurró. No quería actuar como un idiota sin delicadeza alguna. No obstante, su deseo vehemente por ella era mayor a lo que su escasa cordura podía soportar. La humedad de la muchacha lo estaba llevando al límite. Sin embargo, se obligó a repetirse una y otra vez que no podía comportarse como un tonto con una doncella. Dejó que ella se acostumbrara a su masculinidad, en tanto que moldeó su cuerpo para adornarlo con pasión y ternura, besando con suavidad una pequeña lágrima sobre la sonrojada mejilla femenina. Encontró el punto exacto donde el dolor comenzó a dar paso al placer. En medio de aterciopeladas palabras que se confundieron con los destellos de la luna, él le hizo saber que ahora era su mujer. «Eres mía, Candy. Ahora eres mi pecosa». El amanecer le daba la bienvenida a la mujer enamorada y le decía adiós a la chiquilla ilusionada que vestía camisolas de conejitos. El joven veía tendida sobre su cama a la mujer que más amaba sobre la tierra, besó su espalda y la acuñó en su regazo como queriendo no dejarla ir jamás, sin sospechar que el destino tenía otros planes para ellos. Fin del flashback. El recuerdo de su primera vez la hizo estremecer. Desde aquel día él le había enseñado a entregarse a la pasión y al deseo de mujer, a dar y recibir, pero principalmente le enseñó a amar y a ser amada con la misma intensidad. Yendo en contra de la voluntad de sus padres, había optado por ingresar a la Universidad de Chicago cuando fue su turno de continuar con sus estudios superiores, y a pesar de las molestias familiares, siguió ahí su carrera de arquitecta. Como era de esperarse, se convirtió en pareja perenne de Terrence, pero todo se vino al piso cuando ocurrió la muerte de Steer. Se limpió sus incipientes lágrimas y arregló su maleta para emprender el viaje de retorno. Guardó su rosa y la nota en medio de uno de sus libros favoritos, y después de despedirse de Anthony, emprendió el camino de regreso a casa. Luego de extensas horas de viaje, lo que más quería era llegar a su apartamento y dormir, pero debido a su largo silencio optó por visitar primero la casa de sus padres. No tenía mucho entusiasmo por esa visita, pues la mala relación con su madre no había aminorado en lo más mínimo. Como era de esperarse, una retahíla de reclamos por parte de la señora White fue lo primero que escuchó apenas pasó el umbral de esa casa. Aunque ella ya lo esperaba, no dejaba de ser incómodo la situación. No obstante, lo que más llamó su atención no fue el parloteo de su madre, sino el enorme ramo de rosas que reposaba en un bello jarrón de la sala. —¿Me estás escuchando, Candy? —Sí, madre, escuché todo lo que dijiste, pero... ¿y esas rosas? Oh, bueno, por suerte William no se molestó con esa actitud tan infantil tuya de huir de casa. El ramo llegó hace unos días atrás. La tarjeta no tenía firma, pero sin duda alguna ese bello detalle debe ser de tu novio. Candice tomó la tarjeta y en cuanto vio el mensaje sus piernas casi no la sostuvieron. Felicitaciones por su próximo enlace matrimonial. Mamá, ¿qué significa esto? ¿De qué enlace matrimonial habla esta tarjeta? Caramba, niña,
Pero si te lo acabo de decir. ¿De cuál va a ser? Del tuyo con William. Ya hablé con él y me ofrecía ser yo quien organice la fiesta de tu compromiso. Todo está listo y él está más que feliz. Hasta vino aquí para ultimar los detalles. ¿No te parece maravilloso de su parte? ¿Qué hiciste? ¿Qué cosa? Vamos, madre, ¿cómo se te ocurre aceptar un compromiso matrimonial formal en mi nombre? Ni siquiera yo he hablado con William acerca de formalizar nuestra relación. ¿Y tú me sales con esto? Por Dios, Candy, cuánto aspavamiento. Jimmy me lo sugirió y a mí me pareció que era lo mejor. Además, esperamos tu compromiso para estrechar nuestro nexo comercial con los Arlight. Sabes muy bien que a la constructora de tu padre le conviene. Además, no entiendo tu molestia. Tarde o temprano ibas a formalizar esa relación. ¿Por qué no hacerlo ahora? Porque eso me corresponde decidir a mí, no a ustedes. Yo tenía que decidir en qué momento aceptaría formalizar mi relación, no ustedes. Con los nervios de punta volvió a leer la tarjeta. Al revisar su remitente quiso llorar de impotencia. 2 diminutas letras colocadas en una esquina de la tarjeta fueron suficientes para que su cuerpo temblara. T.G. Ese ramo de rosas era la prueba fehaciente de que Terence estaba dando por hecho un enlace formal que ella ni siquiera había aceptado. Subió corriendo las escaleras y se encerró en su antigua habitación. El cansancio del viaje se fue al carajo al darse cuenta de que en ese preciso momento Terry de seguro estaba pensando lo peor de ella, o tal vez ya la estaba odiando por pensar que era una mentirosa. ¿Cómo diablos se enteró de un compromiso del cual ni siquiera ella estaba enterada?, se preguntó. Una y otra vez repasaba los eventos en su cabeza. De pronto la imagen de William y sus reclamos vino a su mente. ¿Acaso William fue tan descarado como para decirle sobre la fiesta de compromiso? No, eso era impensable. Además, nadie sabía la ubicación de Terry a menos que... Mamá, por favor, ahora no deseo hablar contigo. No es mamá, soy yo, hermanita. Vete, Jimmy. No quiero hablar con ninguno de ustedes. Solo vengo a recordarte que debes regresar a la constructora lo antes posible. Papá quiere que empecemos a revisar el nuevo proyecto de los Starlight. Márchate. No quiero que me recuerdes mis obligaciones en la constructora. Está bien, me marcho. Pero quiero dejarte un chisme. ¿Sabías que el actorcito de pacotilla, ese amigo tuyo, se largará muy pronto de Estados Unidos? Te lo cuento porque ya va siendo hora de que le digas adiós a tus días de licencia y te centres en tu realidad. Deja a un lado tu cara de mujer enamorada de ese bueno para nada y colócate tu máscara de gran ejecutiva. ¡Largo, Jimmy! ¡Lárgate de una buena vez! Ok, me largo. Pero si corres con suerte, tal vez William lo invite a la fiesta de compromiso y así te evitas dar engorrosas explicaciones. Sería divertido ver la patética cara de ese perdedor de Granchester. Realmente estaba alterada con la situación. Ella sabía que tarde o temprano ese enlace ocurriría, pero no con Terry siendo testigo de todo, no así. Con manos temblorosas tomó papel y pluma y, sin medir las consecuencias, escribió una nota que jugaría un papel importante en su destino. Continuará.